Hola, estamos en Punto Crítico, programa de televisión de la Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia, y yo soy Carlos Alberto Patiño Villa, profesor titular. Durante este año 2019, el Estado y la sociedad colombiana se aprestan a celebrar de nuevo el bicentenario de la independencia, y esto ha permitido hacer una serie de discusiones académicas, otras a través de medios de comunicación, otras discusiones políticas y una serie de actos que el Estado ha conmemorado y universidades, entre ellas la Universidad Nacional, para poder de alguna manera poner sobre la mesa el asunto de qué significó el bicentenario, qué significa el bicentenario, qué significó el 2019, entre otras la batalla de Boyacá, la batalla del Pantano de Vargas, etc. Para hacer una discusión, pero sobre todo para hacer una discusión puntual sobre las interpretaciones y los relatos de este bicentenario, hemos invitado el día de hoy a dos doctores en historia que nos van a permitir adentrarnos en este debate. Uno de ellos es el profesor Daniel Gutiérrez Ardila, doctor en Historia de la Universidad París I, y quien es docente e investigador del Centro de Estudios en Historia de la Universidad Externado de Colombia. Profesor Gutiérrez, muchas gracias por acompañarnos en Punto Crítico. No, gracias a ustedes, Carlos, por la invitación. También nos acompaña el profesor Isidro Vanegas Useche, quien es sociólogo, doctor en Historia y es profesor de Historia en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Profesor Vanegas, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme, Carlos. A ver, Daniel, arranquemos. Yo quiero ser directo en esta pregunta. Hay una serie de relatos que vemos al uso, y digo al uso me refiero no necesariamente de especialistas, pero tampoco de una especie de historiadores o de profesionales de las ciencias sociales que hablen con total claridad de argumentos, y esto ha implicado, por ejemplo, que sigamos todavía redundando en la idea de que la década de 1810 e incluso la de 1820 era un periodo de patria boba, como suelen calificar con mucha alegría muchos, o que lo que pasó fue un paseo de las tropas realistas y aquí no pasó nada y esto era una especie de juego de niños, o que en realidad aquí se gestaron desde el principio una especie de oligarquías que se proyectaron eternamente. ¿Esto fue así? No, para nada. A mí me sorprende, Carlos, que a pesar de que ha habido, creo yo, una investigación seria en las últimas 2 décadas por lo menos, con respecto a la revolución, a la independencia y a lo que significó, pareciera que esos libros y esas investigaciones no llegan a mucha gente o que no les interesa. Por ejemplo, el mito de la patria boba, ¿cómo entender este asunto? Bueno, yo creo que el éxito de esa idea es precisamente porque conforta a los colombianos con una visión muy pesimista que tienen con respecto a lo que, según ellos, ha sido toda la historia del país. Y básicamente lo que hacen es hacer una lectura retrospectiva del pasado en función de lo que ha sido nuestra historia caótica, complicada de las últimas décadas. Entonces, así como ellos perciben esa realidad, imaginan que ha sido toda nuestra historia republicana, o sea, 200 años así. Y esa lectura se hace a partir de, precisamente, con una locución que ha tenido un éxito enorme, que es ese de patria boba, que es absolutamente errado, primero porque la revolución fue una revolución federal, o más bien confederal, y entonces es imposible hablar de una patria en plural. De hecho, lo que decían en los años 20 del siglo XIX era más bien la primera época de la República, que es una cosa mucho más exacta, si se quiere, porque no hubo una patria, fueron varias repúblicas, varios estados provinciales republicanos. Y entonces la idea que se tiene es precisamente, y esto lo expuso en un libro que a mí me parece que marca un corte en las investigaciones sobre el periodo, Armando Martínez Garnica, en el año 98, hace una crítica de la lectura sobre la patria boba. Imagínense, esto es 1998, estamos hablando ya de hace más de 20 años, ¿no? Y Armando Martínez lo que demuestra precisamente es que se acusa a los líderes de las Provincias Unidas y de la Revolución de no haberse preparado lo suficiente para combatir una reconquista que desde el confort de hoy vemos como inevitable. Pero lo que muestra Armando es que en ese momento no había ninguna manera de percibir que la situación ventajosa de las tropas francesas en la península iba a cambiar radicalmente, y que finalmente esas pobres guerrillas españolas, con el auxilio inestimable de los británicos, iban a triunfar, y eso les iba a permitir enviar una expedición que fue una expedición muy grande, como todos sabemos. Entonces la crítica esencialmente a lo de la patria boba es esa. Isidro, otra de las ideas que está en esto es que, digamos, esta especie de versión al uso suele suponer que además hay que quienes
se confrontaron, debatieron políticamente o carecían de ideas políticas modernas o no eran ilustrados y estaban atrapados en una especie de imaginario católico cerrado y que eran profundamente conservadores. Igualmente se trata de una idea completamente errónea. Como indicaba Daniel, yo creo que hay que explicarla más bien por ese sentimiento de fracaso tan fuerte que tenemos en la actualidad. Pero cuando uno investiga, cuando indaga un poquito en la realidad de los flujos de ideas de la época, encuentra por el contrario una enorme riqueza, lo que uno podría hoy llamar una enorme modernidad de las ideas políticas. Es sorprendente cómo se puede pensar hoy, por ejemplo, todavía que la escolástica es la que domina el pensamiento de los líderes intelectuales de la independencia, cuando en realidad la escolástica no tuvo ningún rol importante y lo tuvo en cambio el pensamiento angloamericano, por ejemplo, el pensamiento francés, el constitucionalismo y las ideas políticas más avanzadas de la época. De hecho, cuando uno piensa en el siglo XIX colombiano en general, tiene que pensarlo, yo creo, más en función de una idea que ha elaborado e investigado un historiador de Estados Unidos muy importante, que es James Sanders, y que habla de cómo los líderes políticos e intelectuales de Colombia en el siglo XIX estuvieron en la vanguardia del mundo atlántico. Estar en la vanguardia significa haberse apropiado de lo más moderno, lo más nuevo, lo más inédito, lo más provocador que había en la época. Y sin duda lo más provocador tenía que ver con la idea de república, con todo un arsenal de formas nuevas de comprender la libertad, por ejemplo, que hacen de este país un país no a la saga, no un país atrasado en términos de ideas, sino todo lo contrario, un país que, si uno piensa en Europa, por ejemplo, una Europa llena de monarquías, una Europa llena de conservadurismo, pues este país resalta por todo lo contrario. ¿Hubo un paseo de los realistas por la Nueva Granada? En absoluto se podría decir eso. Yo creo que fue una verdadera lucha, un verdadero drama, un combate, por supuesto no a la escala. Es que aquí el problema es que a veces pensamos que nuestras luchas no tienen significado, no tienen importancia porque no hay, como en Europa, en las guerras napoleónicas, 200.000 o 500.000 soldados en batalla, pero las batallas fueron verdaderas batallas, es decir, hubo mucha gente comprometida, hubo muchos dramas humanos, hubo muchos perjuicios materiales y perjuicios para la población, y en realidad las guerras nuestras desde ese periodo están llenas de sufrimientos, están llenas de grandes gestas, están llenas de, por supuesto, de traiciones y de todo lo lamentable que puede tener una guerra, pero fueron verdaderas guerras. Nadie se paseó en esta... Guerras además con táctica y estrategia militar. Pero por supuesto, eran guerras elaboradas, pensadas, materializadas con base en las ideas, en los textos, en el pensamiento militar de la época. Por supuesto, adaptadas a estas circunstancias, al tamaño de los ejércitos, a la naturaleza de los ejércitos, a la naturaleza de los recursos materiales de que podían disponer estas tropas, pero por supuesto no fueron simples escaramuzas. Daniel, un hecho sustancial es la publicación de varios periódicos o varios semanarios entre la década de 1800 y 1810, y uno de ellos es el Semanario de la Nueva Granada, además editado por Francisco José de Caldas, y hay ahí una especie de vocación ilustrada moderna. ¿Cómo entender el influjo de esas ideas en ese contexto de implosión de la corona y de aparición de luchas que generan independencia? Pues a mí me parece muy sugerente la exposición que hizo recientemente un profesor de la Universidad Nacional, José Antonio Amaya, precisamente revisitando esa relación que hemos dejado de lado entre ilustración y revolución. Y lo que muestra el profesor Amaya es que la expedición botánica permite la constitución de una ingeniería civil, la llama él, es decir, de un interés por el conocimiento del territorio, y ese conocimiento, dice Amaya, esa es la tesis de Amaya, era muy mal visto por la corona, de manera que desde muy temprano hay una situación de un grupo de criollos muy influyentes por crear un conocimiento propio, a pesar de que esto fuera en contra de las pretensiones de la corona. Lo que en otros términos está diciendo Amaya es que hay unos orígenes, digamos, de la revolución ya ahí, digamos, no es que la revolución esté ahí, faltan muchas otras cosas, pero por lo menos hay ya un posicionamiento que es polémico por parte de este grupo de gente muy influyente. Y hay que recordar a ese propósito que Caldas también es el editor de un periódico justo en los momentos en los que se produce la llegada del ejército pacificador
al nuevo reino, y ahí se ve el compromiso revolucionario de Caldas, que es un compromiso muy, muy fuerte. Obviamente, entre el semanario y el Correo de la Nueva Granada de 1816, pues está todo el tránsito que hace de Francisco José de Caldas, que lo transforma de vasallo en revolucionario. Caldas, que a propósito además nunca fue propiamente un líder independentista. Pero fíjese que... Hasta el final se reivindicó leal a la corona. Sí, pero hay que entender la situación en la que Caldas hace eso. Caldas siente como que puede salvar el pellejo, y entonces escribe lo que tiene que escribir, diciendo que lo que decían todos y lo que dijeron muchos, que él en realidad fue empujado a la revolución, que él nunca se comprometió con la revolución, que él nunca empuñó las armas, aunque si uno lee ese periódico a que me he referido, desde esas columnas, Caldas llama a los neogranadinos a morir por la causa y a combatir contra todos los realistas. De manera que los compromisos de Caldas con la revolución son muy fuertes. Recuerde usted que él va a la provincia de Antioquia, en la provincia de Antioquia ayuda a fundar periódicos, crea una maestranza, ayuda a fabricar fusiles en la maestranza de Antioquia, y los fusiles son para matar realistas, evidentemente, y cañones. Crea una nitrería para hacer pólvora. O sea que es un hombre que sí está muy comprometido con la revolución. Isidro. Igualmente, el pensamiento de la revolución sin duda es un pensamiento muy ligado a la Ilustración, pero yo lo que quiero subrayar en esto del pensamiento propio de los hombres de este periodo es que se trata de una adaptación y de una recreación, de alguna manera de una invención de un pensamiento ligado a las necesidades políticas, a la necesidad de resolver problemas específicos de esa sociedad, de ese momento tan convulso. Y no se trata simplemente de una copia. Nosotros creo que hemos insistido en la historia intelectual colombiana mucho en una perspectiva completamente infecunda, completamente estéril, y es suponer que lo nuestro es apenas una copia, y generalmente una mala copia. Yo creo que todo pensamiento es un pensamiento nuevo, recreador de otros pensamientos. Por supuesto que no se trata de que hayan inventado todo, pero yo creo que adaptaron muchas cosas, adaptaron el constitucionalismo, adaptaron las ideas nuevas de libertad, adaptaron toda una nueva manera de comprender la relación de los ciudadanos con el poder, y en eso hay un esfuerzo creativo muy, muy importante que yo creo que vale la pena resaltarlo. Debates políticos como los que se sucedieron entre 1818, 1819, 1820, a la par de, digamos, la ejecución de la guerra, los triunfos como se dieron durante 1819, el Congreso de Cúcuta, todo digamos, instalación de una nueva república, eso implicó además tener una imaginación política muy fuerte y muy grande. Pero por supuesto, porque además hay que tener en cuenta una cosa, y es que el mundo hasta comienzos del siglo XX fue básicamente un mundo de monarquías, es decir, un mundo en el que los hombres y las mujeres están ligadas al poder por una relación de vasallaje, que por supuesto no niega completamente la libertad, pero que implica una relación muy distinta en lo público. Y esta América española que se insurrecciona a comienzos del siglo XIX opta por algo que es completamente novedoso y completamente extraño en ese mundo, y es hacer repúblicas, forjar lazos distintos entre los ciudadanos y el poder. Y eso, si acaso lo vemos, por supuesto en Estados Unidos, que es el gran referente, y en uno que otro país europeo, pero por lo demás, América es parte de un paisaje completamente nuevo y extraño en ese mundo del siglo XIX. Entonces, hay que tener en cuenta eso a la hora de valorar lo que fue el pensamiento nuestro, el pensamiento neogranadino de ese periodo revolucionario. El otro error, Daniel, es que muchos suelen pensar que el país emergió tal y como lo conocemos hoy, casi que con las mismas regiones, casi que con las mismas ciudades, y hay un desconocimiento además de que en estos 200 años ha emergido un sistema de ciudades que no existía en el siglo XVIII, ha emergido territorios que no estaban en el siglo XVIII, es más, ha habido que inventarse regiones enteras del país y expandir el Estado. El Estado no era lo que es hoy. Claro, y la revolución también transforma los equilibrios regionales de lo que era el virreinato. Piense usted, por ejemplo, en lo que sucede con Antioquia. Antioquia era un territorio bastante marginal hasta la revolución, y Antioquia, por lo que hace, por lo que es la revolución en su territorio, pero también por la posición que ocupa geográficamente y que la resguarda bastante de la guerra, por ejemplo, en el sur, en Quito, de la guerra contra el Perú, etcétera. Antioquia y sus hombres más importantes van a llenar espacios que nunca habían tenido en el concierto del virreinato. Entonces, por ejemplo, también cambian los equilibrios, ¿no? Y cuando usted se refería efectivamente a
a las ciudades nuevas que surgen, por supuesto, y surgen además de esas ciudades que habían sido el Socorro. Pensemos en el Socorro, por ejemplo. El Socorro es una villa creada tardíamente en el siglo XVIII y la villa del Socorro también va a dar una cantidad de gente muy importante a la nueva república. Ahí también se ve la revolución. Hay el historiador Armando Martínez Garnica, quien citaba Daniel ahora, ha insistido además, entre otras ideas, en una idea es que siempre ha habido agenda desde el Estado central. Otra cosa es la capacidad que el Estado haya tenido para ir expandiendo, pero siempre ha habido una agenda política y una agenda política bastante racional. Sí, yo creo que hay que insistir en ese tema de Armando, de la existencia de un Estado. Es decir, lo primero que uno tiene que decir cuando se refiere al Estado colombiano y sobre todo en el siglo XIX es que hubo Estado, o sea, que es una insistencia fuerte e importante de Armando, que ese Estado tuvo, por supuesto, unos recursos limitados, una capacidad de incidencia limitada, pero que existió en cosas como esto, de tener una agenda, un proyecto, una serie de vectores hacia los cuales apuntaba, pero también en otro sentido el Estado existió y es en la capacidad reguladora sobre la sociedad, ¿sí? Que tiene que ver también con la aceptación de la gente de ese Estado, porque, insisto, tendemos a ver como si no hubiera existido un Estado que ordenara la sociedad. Atenidos mucho a estas ideas weberianas de Estado, suponiendo que el Estado, para que exista, tiene que regular completamente el uso de la violencia, por ejemplo. Pero, por supuesto, una definición como esa casi que impediría la existencia de un Estado. Ningún Estado controla completamente la violencia, y el nuestro, por supuesto, no, pero el Estado fue capaz de recoger impuestos, fue capaz de administrar justicia, que es fundamental, sigue siendo fundamental, fue capaz de organizar el ejército, fue capaz de organizar una serie de, llamémoslos, servicios públicos, aunque muy precarios, pero hizo además que este país existiera también dentro del concierto de las naciones. Por ejemplo, construyó una diplomacia, tema que ha estudiado, por ejemplo, Daniel, y que es fundamental a la hora de que un Estado exista, un Estado-nación exista respecto a otros Estados-naciones, esta cuestión de la diplomacia. Entonces, yo creo que hay muchas dimensiones de la existencia del Estado. Asombra, Daniel, en este contexto del que estamos hablando, que además, por ejemplo, se desconozca en estas historias al uso, por llamarlas así, por ejemplo, el papel de la Comisión Coreográfica, ya muy a la segunda mitad del siglo XIX, pero que además obedece a esos mismos debates ilustrados de ruptura de la monarquía y de aparición de las independencias. Hay un intento ilustrado, la fundación de nuevo de la Universidad Nacional, o la fundación de la Universidad Nacional en 1867, todo el debate del liberalismo radical a finales del XIX, principios del XX, la preocupación del Estado por expandirse sobre el territorio. Hay una especie como de obnubilación de este asunto. Sí, a mí me sorprende porque yo creo que si hay una cosa que nadie podría negar es que nuestra historia es supremamente interesante. Colombia es un país con una historia muy interesante y entonces es sorprendente en estas historias que tiendan a empobrecer tanto nuestra historia, que no se interesen por nuestra historia, que no se interesen por toda esta serie de proyectos que has mencionado y muchos otros. La preocupación por la geografía, ya lo mencionábamos a finales del siglo XVIII, pero también con el surgimiento de los regímenes republicanos en el nuevo reino, también se ve muy claramente una preocupación por la geografía. Hay que recordar que una de las primeras cosas que hace José Manuel Restrepo desde el Ministerio del Interior es producir un atlas de la República con mapas no solamente de Colombia, sino también de todos los departamentos. Entonces ahí hay una preocupación que es anterior y las ideas que tenían ellos eran mucho más ambiciosas. SEA contrata en Europa una serie de personajes que venían a hacer unas indagaciones sobre el terreno, que querían recorrer el territorio para hacer unos mapas mucho más potentes. Lo que pasa es que había cierto afán también por cumplir con una necesidad para la propaganda de la República, porque la República no se conocía en Europa, había que darla a conocer. Y también, por supuesto, problemas de financiación. Pero se hacía y se hicieron muchas cosas a pesar de esas dificultades. En ese conjunto de mitos, el otro mito, Isidro, es decir que este ha sido un país gobernado por las mismas 4 familias en 200 años, que además es un poco caricaturesco. Sí, es que a veces a los historiadores que indagamos con un poco de tranquilidad en ese pasado,
nos cuesta comprender por qué surgen ese tipo de afirmaciones. En realidad este ha sido un país muy diverso en cuanto a quienes la han gobernado. Es muy importante, por ejemplo, el origen provinciano de muchísimos de los gobernantes. Es muy importante, pensando en el periodo de la independencia, cómo muchas de las familias más económicamente más acomodadas, más ricas, quedan completamente en la ruina por su involucramiento en la revolución, por su involucramiento en la independencia, y cómo muchas de esas familias luego no van a tener un papel significativo en el poder político de la República. Entonces, hablar de una oligarquía, yo creo que hay que entender esa afirmación simplemente como una provocación, como una afirmación para la polémica, pero que no tiene realmente ningún fundamento. Entramos a la parte final del programa y obviamente tengo que preguntarles qué sigue en este debate, digamos, político, histórico. Y se los pregunto por una razón fundamental, es que cada vez es más claro que el de historia no es un asunto de archivos únicamente, sino que tiene una evidencia política importante y tiene implicaciones sobre las ideas que se legitiman y sobre los debates que son puestos digamos, a circular en las sociedades. ¿Para dónde va el debate histórico hoy en Colombia? Yo creo que el cambio radical del contexto, y me refiero sobre todo a que ya no vemos los colombianos que la violencia sea nuestro sino y que la guerra civil no es el destino inevitable de Colombia. Yo creo que eso abre unas perspectivas completamente distintas en cuanto a la lectura de nuestra historia y de nuestro pasado. Yo creo que eso es muy saludable y va a ser muy saludable. Y en cuanto a la investigación, yo creo que la investigación histórica en Colombia hoy es mejor que hace 20 años, pero creo que hay muchísimos vacíos, hay décadas enteras del siglo XIX, la historia del siglo XX, también muy poco estudiada, y creo que hay preguntas capitales que tenemos que responder. Si uno se limitara, por ejemplo, a hablar del periodo revolucionario, está la cuestión de las tierras, evidentemente, hacen falta estudios en donde haya estadísticas y cuantificación con respecto, por ejemplo, a los esclavos y a la esclavitud, el impacto que tuvo exactamente la revolución sobre esos temas. El periodismo es un tema también pendiente, no hemos hecho buenas historias sobre la actividad periodística que es tan rica en este país. En fin, usted puede mirar el legislativo, la historia del legislativo en este país, que es también apasionante, supremamente rica, y no hemos seguido publicando las actas, ni siquiera las actas de la Cámara y el Senado. Se empezó hace un siglo a hacer y se llegó solamente hasta 1826, o sea, ni siquiera el periodo colombiano, las actas del año 27 o del año 28 se han publicado. Entonces es muy difícil hablar, es muy difícil elucubrar cuando no se tiene ni siquiera masas documentales disponibles para una discusión seria. ¿Qué sigue, Isidro, en esta misma perspectiva? Yo coincido con Daniel en que en el tema de los inicios de la República hemos hecho muchos historiadores un trabajo importante, una renovación muy significativa, que aún quedan muchas cosas por investigar, sin embargo. Pienso, por ejemplo, en el constitucionalismo colombiano, que es muy rico, muy precoz en la América Española y en el mundo en general, el constitucionalismo nuestro. Un tema como ese está prácticamente por explorar completamente y es fundamental porque el constitucionalismo, es decir, la idea de una sociedad regulada por una norma legal, escrita, es decisiva en nuestra historia. Quedan cosas como esas y muchísimos otros temas, pero yo creo que queda una tarea pendiente también, y es el diálogo y el debate con quienes elaboran y difunden relatos a través de la prensa, a través de las columnas de prensa, a través de la televisión, a través de muchas maneras, con la gente que hace vulgarización o populariza la historia. Yo creo que hay un abismo enorme entre la investigación histórica de los historiadores universitarios y los divulgadores, tipo Antonio Caballero, por ejemplo. Y yo creo que hay que entrar en diálogo y en polémica porque es un tipo de relato supremamente pobre y es un tipo de relato que de alguna manera hace de la ignorancia una virtud. Y yo creo que con base en eso no se conduce a un país a nada mejor. Yo creo que ese tipo de relatos nos lleva no solo al pesimismo, sino al dogmatismo, al sectarismo, y de alguna manera nos hace andar por un camino que no es el mejor en términos cívicos.
Pues muy bien, hemos llegado al final de este programa de Punto Crítico, hoy hablando sobre el Bicentenario de la Independencia 1810-2019 y hemos estado acompañados por dos grandes historiadores. Profesor Daniel Gutiérrez, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Carlos, por la invitación. Profesor Isidro Vanegas, muchas gracias por haber venido a la Universidad Nacional. Gracias, Carlos. Los esperamos a ustedes en una próxima emisión, muy amables.